porque no es la idea tampoco. De todas maneras, les pido que silencien sus micrófonos por cualquier cosa. A veces se filtran ruiditos que podrían distraer a los demás, ¿ya? Bien, entonces vamos a partir. A ver, esperen un poquito, tenemos dos personas más en espera. Ahí estamos. Ya, a ver, vamos para atrás. Y voy a partir. Estábamos viendo ¿cierto? La liturgia en la misa, la- todo el servicio que hace el pueblo del Señor para su Dios, ¿ya? Y eh, habíamos visto, porque me usa muchos recursos, habíamos visto estamos viendo cada una de las partes. Vimos primero la entrada, ¿cierto? Que hace el sacerdote y a veces haciendo un canto de ingreso. Y justamente el objetivo de este cántico es abrir la celebración, estimular la unión de quienes se han congregado y elevar sus pensamientos a la contemplación de el misterio que se está celebrando, ¿cierto? La entrega y el sacrificio vicario de Cristo por nosotros. También habíamos visto ahora sí voy a compartir un poquito, ahí estamos. Em, Va a quedar un ratito en blanco y de ahí voy a ir poniendo las cosas por si acaso. Y habíamos dicho de que esa entrada también tenía que ver o estaba relacionada cuando em, el pueblo de Israel veía la columna de nube. Acuérdese que la presencia de Dios en el desierto junto al pueblo de Israel se manifestaba de día en una columna de nube y en la noche en una columna de fuego. En la noche una columna de fuego para iluminarles y en el día una columna de nubes también para guiarles en el camino, y donde avanzara la columna ellos tenían que moverse, ¿cierto? Así es que esa columna de nube que era la presencia del Señor se posaba a la entrada de la tienda y las personas, todo el pueblo, ¿cierto? Se postraba, cada uno a la entrada de su tienda como una manera de manifestar la solemnidad y también el respeto y la reverencia que merecía la presencia de Dios en medio de ellos, porque aquella tienda era la tienda del encuentro, donde el profeta Moisés hablaba cara a cara con el Señor, mientras el pueblo permanecía atento, algunas veces de pie, otras de rodillas, postrado e incluso de rostro en tierra. Así que por lo tanto, cuando ingresa el sacerdote con los diáconos, todos los fieles tenemos que pararnos con señal de respeto. Luego hay un saludo al altar, ¿cierto? Y el pueblo está congregado, están de pie, así es que el sacerdote llega, besa el altar y a continuación él, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Altísimo en medio de ellos. El sacerdote termina el saludo y puede hacer a los fieles una brevísima introducción sobre la misa del día. ¿Mm? Después el sacerdote invita al acto penitencial, donde tenemos que hacer una confesión general de nuestros pecados como comunidad. Y
se termina con una conclusión, esa parte que da el sacerdote, da algunas palabras, ¿ya? El sacerdote dice, el Señor esté con ustedes, y el pueblo responde, y con tu espíritu. Que eran expresiones sacadas de la Escritura. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, le dice en su segunda epístola, en el capítulo 4, le dice, el Señor esté con tu espíritu, la gracia esté con ustedes, porque era un modo bastante común de saludarse y despedirse. ¿M? También vemos algo parecido cuando el ángel Gabriel visita a María en la Anunciación, en el Evangelio de Lucas, y el ángel ingresa donde está ella y le dice, alégrate llena de gracia eres, el Señor está contigo. Así que ahí tenemos, ¿cierto? Este, este saludo al altar y al pueblo congregado. Bueno, después vimos la señal de la cruz, que era símbolo de protección, ¿m? Y es una manera también de invocar la Trinidad. Y había un acontecimiento en Ezequiel capítulo 9 verso 4 cuando el Señor le dice a Ezequiel que recorra la ciudad, que atraviese Jerusalén y marque en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones pecaminosas que se cometían en medio del pueblo. Ahí tenemos una especie, ¿cierto?, de un signo de protección, ¿m? Que el Señor mandaba a, a Ezequiel. Así que símbolo de la Trinidad y por eso que también en el bautismo se hace la señal de la cruz, porque dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, habíamos visto que la señal de la cruz representa la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, representa la Santísima Trinidad que hay en la esencia divina, indica también la naturaleza humana y la naturaleza divina del Señor Jesucristo y la protección que da Dios a sus fieles. Me parece que, a ver, déjenme ir un poquito para atrás. Aquí tengo un acontecimiento que quería compartirles rápidamente. Acá está claro. Em, un registro que tenemos de la señal de la cruz, no está eso en el Nuevo Testamento, pero sí está en la tradición de los padres, ¿ya? Y bueno, habíamos dicho que esto nos prepara para la adoración y además nos permite concentrarnos y enfocarnos, porque acuérdese que los seres espirituales de maldad desean de que uno esté distraído para no participar en cuerpo y alma de algo tan solemne. Así que la señal de la cruz es una tradición que se remonta a los primeros siglos del cristianismo y se usaba para llamar, ¿cierto? O invocar la presencia del Señor y pedir su bendición, su colaboración, su resguardo en contra de todo mal. Y el primer registro que se tiene del, del signo de la cruz nos aparece en uno de los comentarios de uno de los padres llamado Juan Crisóstomo, es uno de los padres griegos, que vivió entre el año 347 y el 407 después de Cristo, es decir, entre el siglo II y el siglo III. Y él dice allí, en uno de sus escritos, dice, nunca dejes tu casa sin hacer la señal de la cruz, ni hombre ni demonio se atreverán a atacarte viéndote cubierto con tan poderosa armadura. Así que Crisóstomo, el padre griego, le daba tal relevancia a la señal de la cruz que
ningún humano, ni tampoco fuerzas espirituales, podían dañar a una persona porque quedaba cubierta o cubierto con esta arma poderosísima. Ese es el registro que se tiene, eh, digamos, una fuente fidedigna de, digamos, de cómo se practicaba el hacer la señal de la cruz, ¿ya? Entonces esto se registra entre el siglo II y el siglo III después del Señor Jesucristo. ¿M? Ya, ya, no sé, me dice mi señora que se me escucha entrecortado, que quiero que me digan si me escuchan bien o me escuchan más o menos nomás. Por acá, don Héctor, se escucha bien, no sé las demás personas. Ah, ya, muchas Yo lo gracias. escucho bien también. Ya, entonces a lo mejor mi señora está teniendo problemas con su internet. Ya, entonces, bueno, seguíamos avanzando en todas estas partes de la misa, ¿cierto? Y llegamos al Señor ten piedad, que es Kyrie eleison en griego, ¿cierto? Eh, y tiene que ver con lo que uno tiene que expresar, porque el acto penitencial significa que yo reconozco mis debilidades, mis flaquezas, mis pecados, mis faltas, mis rebeliones, mis transgresiones. Y, y por eso que uno tiene que decir, Señor, ten piedad. ¿Ah? Y si no lo dice junto con el acto penitencial, lo puede decir aparte o también en algunas misas lo dicen cantado. Bueno, en la Biblia tenemos, por ejemplo, se nos narra en Lucas de un hombre publicano. Un publicano era un hombre muy pecador, por eso que al Señor Jesucristo lo acusaban de que él se juntaba con publicanos y rameras, como diciendo de que él participaba con lo más bajo de la sociedad. Bueno, este publicano se golpeaba el pecho pidiéndole perdón al Señor en el templo y él decía, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Así que el Señor ten piedad o el Kyrie eleison es una expresión bíblica que está en los evangelios, está también en el Antiguo Testamento y lo tenemos en aquel salmo precioso, ¿cierto? Que habla de la dicha del perdón, donde David confiesa su falta. Y ahí dice que Dios a un corazón entristecido, contrito es entristecido, porque las faltas, la desobediencia, la rebeldía, la transgresión, la impiedad que uno ha cometido nos debe producir tristeza porque se produce un quiebre en la relación con nuestro Dios que es tres veces santo. Sí, por eso que nosotros tenemos que vivir en santidad, porque o si no, no vamos a tener buenas relaciones con un Dios que es santo. Dios tiene comunión con aquel que es santo, con aquel que es honesto, con aquel que a pesar de sus debilidades, le busca de todo corazón. Y acá dice, un corazón contrito y humillado, reconociendo su bajeza, oh Dios, no lo desprecias. Así que todo eso tiene que ver con el Señor ten piedad o el Kyrie eleison, que se hace, se dice, se pronuncia, ¿cierto?, en la liturgia, en la misa. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Recuerde que nosotros tenemos que, como todavía tenemos muchas inclinaciones negativas que están en el yo, eh, lo que hay que hacer es crucificar el yo. Y una de las maneras de crucificar el yo, y especialmente la parte orgullosa,
soberbia del yo es humillándose. El otro día daba una clase, por ejemplo, del ayuno, donde el ayuno, como el cuerpo está unido al alma, entonces el hecho de no darle o de privarle de alimentos al cuerpo, ahí estoy humillando al cuerpo porque el cuerpo quiere comer. Entonces, como no le estoy concediendo al cuerpo lo que requiere, lo que necesita, porque estoy dedicado a la oración, a buscar más del Señor, entonces se humilla el cuerpo y simultáneamente, como están los dos muy juntitos, el alma también se humilla. Entonces, una de las razones o uno de los beneficios del ayuno es que uno se humilla y la humillación es necesaria, ¿ya? Porque cuando nosotros manifestamos nuestra humillación, Dios nos hace fuertes, pero fuertes en Él, no en nosotros. ¿M? Así que eso es importante, reconocer nuestras debilidades, nuestras caídas, decírselo sinceramente al Señor, confesarlo también, ¿cierto? Porque no lo va a despreciar si se hace con plena sinceridad. ¿M? Bien, después no quiero, eh, después vimos la expresión del gloria. Aquí lo hice con una tablita que tengo en la columna izquierda lo que se hace en la misa y al ladito tengo lo que tenemos en la Biblia. ¿Cierto? Y veíamos que el Gloria, ¿cierto? Es muy antiguo y es venerable himno con que el cuerpo de Cristo, congregado en el Espíritu Santo, glorifica a Dios el Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. ¿M? Ahora, si no se canta, al menos lo han de recitar todo o juntos alternadamente. Eso va a depender del sacerdote, ¿cierto? Y tenemos este gloria, por ejemplo, especialmente cuando nace el Señor Jesucristo y aparece unas huestes angelicales santas eh, a los pastores que estaban guardando la vigilia de su rebaño, ¿cierto? Y pronuncian este maravilloso gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Eh, Les voy a compartir con ustedes un momentito cómo diría en griego, cómo diría en griego en original, porque acuérdese que todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y le voy a mostrar lo que dice en ese idioma. Así lo traducimos directamente. Aquí está, ¿eh? No sé si lo están viendo. Aquí estamos, ¿eh? Sí, sí, lo están viendo. Dice, esplendor en alturas a Dios y sobre tierra o sobre la tierra paz en hombres de buen pensar o de pensar bien o de buen pensamiento. Y se usa la palabra en griego eudoquías. Entonces las traducciones de pensar bien, de buen propósito, lo tradujeron a de buena voluntad. Pero original tendría que decir de buen pensamiento, de buen propósito. Uno entra aquí y dice, ¿qué es lo que es eudoquía? Y eudoquía tiene que ver con, y ahí aparece, digamos, las acepciones, voluntad, afecto, agradar, anhelo, beneplácito, buen tiempo. Tiene que ver con satisfacción, un deleite, propósito, deseo también, ¿ya? Eso en el original griego en que se escribió ese pasaje donde aparece el gloria, ¿ya? Eh,
Es bueno ir a veces a las fuentes para que uno sepa de dónde vienen las cosas. Y darle gloria a Dios, recuerde que es darle la gloria al Señor, significa, significa que eh, uno reconoce todo lo virtuoso que hay en Dios para que llegue al conocimiento de los demás hombres. Entonces, cuando yo le doy gloria, por ejemplo, si yo llevo una vida honesta, una vida correcta de valores, le estoy dando gloria. Le estoy dando gloria porque Dios es correcto, es santo, es ordenado. Y el Señor Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Claro, yo tengo que hacer buenas obras no para que yo sea glorificado, o usted, por eso que uno tiene que evitar que le digan, oiga, usted es tan bueno, es tan honesto, es tan gentil. Usted tiene que tomar eso y decirlo, no, es el Señor el que es así y Él actúa en mí. Porque eso le pasó al diablo. El diablo, Lucero, en vez de remitir toda la alabanza a Dios, él se quedaba con toda la alabanza y no se la pasaba al Señor. Entonces, por eso que se volvió soberbio. Dijo, oye, tengo tanto poder como Dios, soy tan hermoso como Él, soy tan sabio como Él. Entonces, no veo la diferencia. ¿Mm? Se envaneció en en razonamiento. Entonces, siempre la gloria tiene que ser para el Señor. Uno tiene que quedar tras bambalina. Por eso que alguien dijo que cuando uno vive en relación con el Señor y va creciendo en la fe, eh, uno es yo y Cristo. A medida que camina, tiene que invertirse eso, tiene que ser Cristo primero, después yo. Y si sigue creciendo, tiene que ser todo Cristo, nada de yo. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado y no mi yo. Porque el yo siempre quiere reconocimiento, el yo quiere siempre ser el florero de mesa, el yo siempre quiere buscar el reconocimiento social. Ese es nuestro yo, nuestra carnalidad, como dice el viejo hombre Pablo en Efesios. Entonces, por eso que uno tiene que hacer las cosas para la gloria de Dios. Como dice 2 Corintios capítulo 10 verso 31, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Entonces hay que comer para la gloria de Dios, hay que trabajar para la gloria de Dios, hay que esforzarse para la gloria de Dios, estudiar para la gloria de Dios, etcétera. Todo hacerlo para la gloria de Dios. Todo. Ese es nuestro objetivo. Entonces, eso se reconoce con el gloria. ¿M? Con el gloria. Y entramos entonces, ya habíamos quedado en la liturgia de la palabra. Ah, la colecta primero, sí, la oración colecta. No es que se pida colecta, sino que es una palabra griega. Ahí estamos todos de pie, ¿cierto? Es una palabra latina que significa recoger porque es como un resumen de todas las plegarias y oraciones que se han dicho anteriormente y consta de una invitación a la plegaria que hace el sacerdote, un silencio, una pausa de silencio, el sacerdote ora y luego viene la aclamación del, del pueblo, ¿ya? Esto se remonta también a los primeros siglos de la vida en comunidad de los cristianos, donde comenzaron a desarrollar rituales litúrgicos más estructurados, más sistemáticos, ¿ya? Y a medida que la iglesia crecía y se organizaba,
fueron surgiendo diversas formas litúrgicas en las diferentes regiones y comunidades. Por ejemplo, está la iglesia católica copta, ¿m? Que tiene otros ritos y, pero más o menos se mantienen dentro de una, de una columna vertebral, ¿ya? Y por supuesto, a medida que pasaron los años, se establecieron modelos, patrones litúrgicos en relación con, con la oración colecta, ¿m? Que es una oración como de síntesis, podríamos decir. ¿M? Bien, entonces entramos a una de las, a- yo diría que la misa tiene cuatro partes, pero hay dos muy importantes. Que una es la liturgia de la palabra y la otra es la liturgia de la Eucaristía, porque la primera son los ritos iniciales, viene la liturgia de la palabra, tercero viene la liturgia de la Eucaristía y después viene las despedidas y el envío final que, que hace el sacerdote, ¿cierto? Esos son más o menos a grandes rasgos, o también los ritos de despedida, donde se da la bendición y la despedida y el envío. Pero esos serían, después lo vamos a ver en un cuadrito que estoy... Disculpe, Héctor, sabe que no se ve la presentación. Sí, lo que pasa es que recién estoy mencionando, lo voy a entrar en detalle ahora. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, sí, no, simplemente le estoy diciendo de que ya vimos los ritos iniciales, la procesión de entrada, el saludo inicial, el acto penitencial, el gloria, la oración colecta, y ahora viene digamos, la primera parte más importante, ¿ah? O digamos, la de mayor peso junto con la Eucaristía, pero la Eucaristía es el centro, por supuesto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el origen de por qué en la misa se lee la palabra? ¿Por qué se toman textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Por qué se hace esa práctica? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la causa? Bueno, por lo menos yo visualizo em, por lo menos una, dos, tres fuentes principales. Primero, la sinagoga, esto viene de la sinagoga judía, ¿ya? Esto viene de las sinagogas judías. Parece que me salí. Espera un poquito. Le di el paso a una. Ahí está. Viene de la sinagoga judía porque en los primeros días, cuando comienza el cristianismo, cuando se inicia la iglesia, digamos, eh, muchos de los primeros seguidores del Señor Jesucristo eran, por supuesto, del judaísmo y estaban muy familiarizados con la liturgia judía, ¿ya? Y recuerde que las sinagogas eran aquellos lugares donde se reunían para leer las escrituras, orar, se les enseñaba a los niños a leer especialmente con la Biblia, ¿ya? Podríamos decir de que ellos fueron los precursores de lo que después el cristianismo llamó escuelas dominicales. De hecho, yo estaba leyendo el otro día, hay dos tomos que estaba leyendo que se llama El Tesoro del Sacerdote, donde no sé, pues hasta el 1950, 40 por ahí, había bastante interés en los niños pequeños y se hacían escuelas dominicales. De hecho, la Iglesia Evangélica tomó de allí ese título, pero ellos fomentaron mucho más ese tipo, pero estaba dentro de la práctica de la Iglesia Católica. Y yo hice un recorrido histórico, sí, había una preocupación por los niños y ahora lamentablemente no hay esas instancias donde los niños estén
con algún catequista, ¿cierto? Con un ayudante y le enseñan las historias bíblicas, le enseñan a leer la palabra del Señor, le enseñan las verdades de la fe. Falta eso. Encuentro que estamos al debe. No hay una preocupación por los niños porque los niños son el semillero del cristianismo futuro. ¿Ya? Bueno, pero en el tiempo del Señor Jesucristo no eran escuelas dominicales, eran escuelas sabáticas, porque ellos se reunían en el Shabbat, el sábado. Entonces, los niños aprendían las historias, aprendían a leer, se juntaban allí, oraban, cantaban al Señor, porque cuando no había templo lo tuvieron que hacer así, pero una vez que ya quedó, se reconstruyó el templo, quedó la sinagoga donde podía participar la familia. ¿M? Así que, y allí se comentaban las escrituras, se hacían servicios, ¿ya? Y por supuesto los cristianos adoptaron esta práctica y comenzaron a incluir las lecturas de los textos sagrados, primeramente del Antiguo Testamento, donde explicaban, daban explicaciones, especialmente, ¿sabe lo que explicaban? Buscaban todos los pasajes, porque si usted no sabe, en toda la escritura hay aproximadamente 330 profecías acerca del Señor Jesucristo. 332 profecías acerca del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, los primeros cristianos, cuando leían del Antiguo Testamento, iban a buscar todos los pasajes que apuntaban a la persona del Señor. Por ejemplo, Isaías 53, ¿cierto? Cuando dice que el Señor Jesucristo fue, lo voy a leer, y de hecho de allí se tomó Gendel para ser el Mesías. El Mesías de Gendel fue sacado de Isaías 53. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando proféticamente del Señor Jesucristo. Entonces, los primeros cristianos tomaban las lecturas del Antiguo Testamento porque todavía no estaba el canon del Nuevo. El canon del Nuevo se terminó más adelante. Porque acuérdese que el último libro que se escribió se terminó de escribir el año 90, del 90 al 100, que fue el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿qué es lo que hacían los primeros cristianos? Leían solamente el Antiguo Testamento, la Tanaj, y iban a buscar todo aquello que hablaba de Cristo, porque todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Por ejemplo, el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O el Salmo 69, que también habla del Señor Jesucristo en profecía. Entonces, eso es lo que hacían las lecturas estos hermanos, ¿ya? Y adoptaron estas prácticas y producían los sermones o las homilías o las predicaciones, ¿ya? Esa era una fuente entonces, de ahí viene una parte, digamos, de por qué tenemos liturgia de la palabra. La otra son las tradiciones de enseñanzas del Señor Jesucristo, porque el Señor mismo enseñaba a través de parábolas, de metáforas. Siempre Él tomaba cosas simples de la tierra, de la agricultura,
de la cosecha, de las aves, tomaba elementos que tenía cerca, ¿cierto? Y tomaba pasajes de las escrituras judías y hacía y les explicaba a los discípulos. Y por supuesto, ellos continuaron la tradición de enseñanza y de exhortación, y lo que influyó mucho en que se incluyeran esas lecturas y predicaciones en los servicios cristianos, de donde va a derivar en lo que nosotros llamamos la liturgia de la palabra. ¿Mm? Y una tercera fuente de importancia es justamente las cartas apostólicas, ¿cierto? Pedro y Pablo escribieron, acuérdense que Pablo escribió 14 epístolas, Juan escribió 3 cartas, la primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, escribió el Evangelio de Juan y escribió el Apocalipsis. Y Pedro escribió primera de Pedro y segunda de Pedro. Y ellos escribieron a comunidades cristianas para enseñarles, instruirlos, exhortarlos y, por supuesto, también darle a conocer los misterios de la fe a través de la enseñanza. La exhortación es una palabra que significa en el original es aconsejar a alguien en el presente, haciéndole ver que si sigue en esa conducta errada que tiene ahora, va a tener tales repercusiones negativas en el futuro. Entonces, la exhortación siempre apunta hacia adelante. Mire, hermano, mire, hermana, o don o doña, como quiera llamarle, yo le aconsejo delante del Señor que esto otro, porque o si no, esto le va a pasar a futuro. Esa es una exhortación. En cambio, la consolación apunta hacia atrás para ayudar en el presente. Entonces, el que está triste en el presente hay que llevarlo para atrás, pero no se acuerda usted cuando el Señor le ayudó en esto, cuando la sacó de este problema, cuando le dio contestación a una preocupación y le abrió una puerta. Y entonces uno en la consolación va al pasado para hacerle ver a la persona de que si Dios ha estado con ella o con él en el pasado, ayudándole, sosteniéndole, guiándole, mostrándole, esa es una garantía que también lo va a hacer ahora en el presente. ¿Para qué? Para que deje de estar desanimado en el presente y se acuerde de toda la ayuda que recibió en el pasado. En cambio, la exhortación es aconsejar en el presente para evitar males en el futuro. Esa es la diferencia entre exhortación y consolación. Apuntan en direcciones distintas. Si usted ve un desanimado, no tiene que exhortarlo, tiene que consolarlo. Y si ve a alguien que está errado y está en rebeldía, a ese hay que exhortarlo, no consolarlo. Entonces, esa es la distinción. Y lo hace muy bien el apóstol Pablo cuando él dice que son 3 direcciones, podríamos decir. Dice que el que habla a los hombres, que sería la responsabilidad del sacerdote, del diácono, pero de todo católico cristiano en general, todos, acuérdese que tenemos un sacerdocio común, todos somos sacerdotes, porque nos hizo reyes y sacerdote para Dios su Padre, Apocalipsis 1:5. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Pero el que enseña habla a los hombres para edificación. Eso lleva a otra dirección, eso va hacia arriba, porque la edificación es hacia arriba, subir de nivel espiritual. Habla para edificación, exhortación hacia adelante y consolación hacia atrás. Ahí están las 3 direcciones, exhortación hacia adelante,
la consolación una mirada hacia atrás y la edificación una mirada hacia arriba. Podríamos decirte que ahí tiene las tres direcciones eh, cuando usted le toque hablar la palabra del Señor, aconsejar, asistir, guiar, orientar. ¿M? Entonces, estas cartas que ellos escribieron se transformaron en parte de las escrituras cristianas y también, por supuesto, influyeron en el servicio, en la liturgia, al ser leída y comentada durante los servicios, ¿cierto? Y ahí tiene la casa de los libros del Nuevo Testamento, ¿cierto? Partiendo aquí la letra A, en la base, tiene los libros históricos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los hechos. Son históricos porque alguien dijo que en el Evangelio, con los hechos, se da a conocer el mensaje de Cristo o el mensaje del Evangelio. En las cartas se explica el Evangelio y en el Apocalipsis se culmina con el Evangelio. ¿Mm? Entonces ahí tiene los libros históricos y aquí tiene, en estas columnas, tiene las cartas. Tiene las cartas de Pablo, las cartas generales. ¿Mm? Por ejemplo, Gálatas, primera y segunda de Corintios y Romanos hablan de la salvación. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son las cartas desde la prisión de Pablo. Primera y segunda de Tesalonicense apuntan a los últimos tiempos. Tito, primera y segunda de Timoteo son cartas pastorales. Judas, las tres cartas de Juan y segunda de Pedro habla de los falsos maestros. Y primera de Pedro, Santiago y Hebreo habla del sufrimiento cristiano, ¿cierto? Y se culmina con el Apocalipsis. Así que ahí usted tiene, entonces es una parte de la liturgia tomar libros ¿cierto? Del Nuevo Testamento. Bien, entonces, prosiguiendo un poquito, tenemos la primera lectura. Ahí está el Señor Jesucristo en una sinagoga, hablando a los judíos. La primera lectura se hace todo sentado, se toma algo del antiguo pacto y nos sirve para entender, claro, ¿por qué dice que nos sirve para entender muchas de las cosas que hizo el Señor Jesús? Porque todas las cosas que hacía el Señor Jesús estaban profetizadas. Todo estaba profetizado. Como les decía, hay 332 profecías en el Antiguo Testamento que apuntan a Cristo. Cuando dice, por ejemplo, Isaías capítulo 7, verso 14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Imagínense, eso fue escrito 7 siglos antes que llegara el Señor Jesucristo y ya Isaías se le había revelado que una virgen iba a tener un hijo. Interesante eso. En el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, Génesis no es el más antiguo, es el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 19, verso 25, Job dice en medio de su sufrimiento, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo. ¿Cómo supo Job que iba a venir un Redentor? Alguien que iba a librar, que iba a rescatar y que iba a pagar un alto precio, dando su vida, su sangre. Y después dice, y al fin se levantará del polvo. Ese levantarse del polvo es resurrección. Ya estamos hablando con siglos de anterioridad. Entonces, eso es lo que tiene que pensarse en la primera lectura. Hoy todo apuntaba, el Antiguo Testamento estaba en las sombras de las realidades que se manifestaron en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento las figuras de todo lo que iba a venir Cristo
Y en el Nuevo Testamento tenemos las realidades. ¿Mm? Es por eso que uno tiene que saber por qué se hace cada cosa en la liturgia. Para eso estamos, para tratar de... Así que ahí se lee del Pentateuco, de los profetas o los libros históricos, excepto en el tiempo pascual que se lee el libro de los Hechos, ¿cierto? Porque justamente se está enfatizando ese paso. Pascua significa pasar de, o eso significa al menos en hebreo. Pascua, pasar por alto también significa. Claro, porque ¿por qué se dice que la Pascua de los judíos? Porque el ángel de la muerte pasó por alto, Pascua pasó por alto aquellas casas en que tenían la sangre en el dintel y en los dos postes de la entrada. El ángel de la muerte, cuando veía la sangre, pasaba de largo y no hería al hijo primogénito de los judíos. Y ahí está eso significa la palabra Pascua en una de sus acepciones, pasar de largo, porque si no el ángel de la muerte le quitaba la vida al hijo mayor. ¿Mm? Bueno, después se tiene el salmo responsorial, los fieles seguimos sentados, em, y este salmo responsorial, desde el ambón, es decir, de donde se lee, o desde otro sitio oportuno, proclama las estrofas del salmo, mientras todos los fieles escuchan y además participa con su respuesta, ¿cierto? Generalmente les hace repetir el que está a cargo de la palabra, le hace repetir alguna frase, ¿cierto? Y esa frase que se repite se tiene que hacer con sentido, con entendimiento, ¿cierto? Igual cuando se canta se tiene que cantar con entendimiento, con reflexión. ¿M? Reflexionar significa pensar lentamente y de forma profunda acerca de las verdades que se expresan en los cánticos y en las lecturas. Reflexionar es pensar detenidamente, no rápido. Por eso que actualmente no hay mucha reflexión, porque como hay mucha inmediatez, las redes sociales, el WhatsApp, los correos electrónicos, el celular, las llamadas, todo apunta a la inmediatez, todo tiene que ser rápido. Y la rapidez está en contra de la reflexión porque para reflexionar usted tiene que pensar más lento. ¿Y por qué tiene que pensar más lento? Para considerar todos los aspectos y para profundizar. Así que la reflexión es pensamiento lento y profundo. Pero usted dice, yo no puedo pensar lento. Ah, entonces, si piensa rápido, no va a poder profundizar. Porque o piensa lento y profundo, o piensa rápido y superficial. No hay otros criterios. No se puede pensar rápido o profundo, imposible. Ni tampoco se puede profundizar en algo en forma rápida, tampoco. Esos son los criterios. Yo lo aplico con mis alumnos en las pruebas. Yo le digo, jóvenes, yo hago así las pruebas. Eh, les digo, les tiro poquitos problemas, pero más difíciles, o prefieren varios problemas y fáciles. Claro, si está más fácil, tengo que tirarle más problemas. Y si está más difícil, tengo que reducir el número de problemas. Entonces yo le digo, ¿quieren poco difícil o quieren mucho fácil? La mayoría dicen poco difícil, profesor. Esto es lo mismo. Si yo quiero profundizar, no puede ser rápido. Y si quiero rapidez, no puedo profundizar. En el fondo, la reflexión en las lecturas tiene que hacerse de esa manera. Si usted va a la definición de reflexión,
le va a salir pensar detenidamente y en forma profunda una idea, una acción, una situación, para encontrarle el significado de mis propias experiencias y pensamientos, etcétera. No, no voy a entrar en darles toda una charla de la reflexión, pero hay que reflexionar. ¿M? En la segunda lectura se toma se toma del Nuevo Testamento, ¿cierto? Puede ser del libro de los Hechos de los Apóstoles o de las cartas que escribieron los discípulos. Ahora, en los Hechos de los Apóstoles usted tiene al Espíritu Santo en plena acción, formando a la iglesia, a las nacientes comunidades. Y como lo escribió Lucas, Lucas era doctor en medicina, muy detallista, entonces es muy bueno leer el libro de los Hechos porque tiene la parte histórica. Y yo le aconsejo que también hay un buen historiador justamente de estos primeros años, que es Eusebio de Cesarea. ¿M? Él aporta muchas cosas que no se dicen en el libro de los Hechos, pero que pueden complementar. Pero en la misa, la lectura tiene que ser de este libro de los Hechos, o los Actos también se le llama, o de las epístolas que escribieron los apóstoles antes mencionados. Ahora, ¿para qué me sirve esta segunda lectura? Uno se pregunta. Bueno, para saber cómo vivían las primeras comunidades, los primeros cristianos, y cómo ellos explicaban a las demás personas, a los demás conversos, cómo le explicaban las enseñanzas de Jesús. Recuerden que los primeros cristianos trataron de vivir en comunidad todos juntos, pero no se pudo llevar a efecto porque entró la avaricia. Acuérdese que la muerte de Ananías y Zafira en el libro de los Hechos capítulo 5, porque la idea era que todos tuvieran las cosas en común, pero Ananías y Zafira vendieron un terreno, no entregaron todo el dinero, mintieron a Pedro y murieron ahí mismo. Eso está en el libro de los Hechos capítulo 5, es un hecho real. Así que se fue esa oportunidad, ¿m? de vivir en comunidad. Entonces ahí ustedes tienen el desarrollo. Así que esto nos enseña a conocer mejor y a entender lo que el Señor Jesucristo nos dejó, ¿ya? Y por supuesto ayuda a entender varias tradiciones. La palabra tradición en griego eh, es una palabra que puede traducirse también como doctrina. ¿M? Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Y cuál es esa palabra en griego? Paradosis. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la tradición. Entonces, la misma palabra paradosis, a ver si lo puedo poner, puedo sacar la pizarrita, a ver, pero un poquito, bueno, lo voy a tener que escribir a manito nomás, así es la palabra. Entonces, paradosis, esto es en griego. Paradosis es traducido como doctrina, el conjunto de verdades de la fe que se nos ha enseñado. También podría decirse dogma, aunque dogma es la palabra griega para opinión. ¿M? Y la otra palabrita por la cual es traducida es tradición, porque fíjese que al principio no estaba escrito el Nuevo Testamento, entonces, ¿cómo se transmitían las enseñanzas?
a través de la tradición oral, po. Entonces, y los que la transmitían tenían que tener cuidado de sí mismo de no equivocarse. Por eso le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina o de la tradición. No vaya a hacer cosa que yerres y hagas a otros que se pierdan. ¿Mm? Entonces, ahí yo siempre le voy a estar introduciendo un poquito el griego porque una, estudié griego y dos, porque les ayuda a entender el, el sentido a veces más profundo que uno no percibe en el idioma al cual se tradujo, en este caso al español. ¿Ya? Em, entonces, y después de esta segunda lectura se canta el aleluya. Aleluya significa alabad a Yahvé o alabad al Señor o alabad a Jehová o a Jehová. Recuerde que se puede traducir Yahvé, Jehová, Jehová. Porque no se sabe qué vocales tenía el tetragramatón. Eso lo expliqué también. ¿Cierto? Es un canto alegre que recuerda la resurrección de nuestro Señor. O también otro canto según el tiempo litúrgico en que está. Aquí también vamos a ver el tiempo litúrgico. ¿M? Así es que después viene el Evangelio, ¿cierto? Todos se ponen de pie, se toma de alguno de los cuatro, de acuerdo al calendario litúrgico, y por supuesto se narra una parte de la vida del Señor o las enseñanzas. Recuerde que el Señor Jesucristo ejerció los tres oficios. Fue profeta, sacerdote y rey. Por eso que los magos le dieron oro como a rey, le dieron mirra como a profeta y le dieron incienso como a sacerdote. Y ahí tiene los tres oficios del Señor Jesucristo: profeta, rey, profeta y sacerdote. ¿Mm? El Señor también ejerció, por lo tanto, ejerció su labor querigmática de exponer el mensaje del Evangelio, y también ejerció su ministerio taumatúrgico, que hizo señales, prodigios, maravillas y milagros. ¿Mm? Así que él fue completo. Ahora, el creyente también tiene que ejercer, los, nosotros también tenemos que ejercer, los fieles, tenemos que ejercer los tres oficios: anunciar la palabra como profeta y sufrir por lo mismo, porque el profeta sufría mucho cuando tenía que decirle la verdad a los reyes que andaban perdidos. Hay que ejercer el oficio de sacerdote. El sacerdote adoraba, el sacerdote intercedía y el sacerdote ofrendaba o hacía sacrificios. Y como rey, ¿qué es lo que caracteriza al rey? El dominio, el gobierno. Ah, ¿y qué significa eso en lo espiritual? Yo debo gobernar bien mi vida, debo tener dominio propio de mis pasiones, no debo ser desordenado, porque si no soy pésimo rey. Si usted no se gobierna, si yo no me gobierno bien, menos voy a gobernar o voy a saber llevar una casa, una familia, un trabajo, personas que estén a mi cargo, porque el rey le caracteriza un buen gobierno, buen dominio, buena administración, buena gestión. Por eso que el Señor Jesucristo no desperdiciaba nada, buen administrador, buen gestionador, tenía un dominio propio de sus... Se dice en el Señor Jesucristo que habían 12 caracteres. Los 12 caracteres están en Génesis 49, donde Jacob, antes de morir, le describe el carácter a cada uno de los 12 patriarcas.
Y esa descripción que hace de los 12 patriarcas va a dar origen a los 12 caracteres que hay en general en toda la humanidad, y en el Señor Jesucristo estaban todos en una persona en un equilibrio perfecto. ¿Ya? Pero ese es otro tema, ese es otra cosa. Así que bueno, eh, es aquí donde se puede conocer cómo era el Señor. Voy a sacar el borrador, a ver cómo. Ahí sí, ¿cierto? ¿Qué es lo que sentía, qué hacía, cómo enseñaba, qué nos quiere transmitir? ¿Mm? Ahí también va la gracia del sacerdote para hacer la aplicación. Todos los pasajes se tienen que aplicar a la vida. Por eso que la Biblia es mejor que cualquier diario, porque usted, el diario de hoy día, le sirve para hoy día nomás. Porque si mañana lee el diario de hoy día, no le va a servir. En cambio, yo cuando leo la Biblia, aunque lea el mismo pasaje, hoy día me va a decir una cosa y mañana me va a decir otra. Esa es la gracia que tiene la palabra de verdad. ¿Ya? Y esto lo hace el sacerdote del diácono. Y la homilía, ¿cierto? Están todos sentados, es una explicación de las lecturas o de otro texto del ordinario o del propio de la misa del día. Hay un calendario que se lleva adelante, y hay también celebraciones, conmemoraciones especiales o necesidad de los oyentes. Entonces, la homilía tiene que apuntar a aquello. Y aquí traigo dos libros, si hay algún diácono. Este es este libro es muy bueno, de Sertín Yángez, que es de la Orden de los Predicadores, de los dominicos. De hecho, ahí está, ¿cierto? Está predicando. Es un libro que enseña a predicar el Evangelio. Muy bueno, porque uno también tiene que predicar, ¿cierto? No solamente el sacerdote y el diácono, todos tenemos que predicar. Y ahí se enseña, por ejemplo, em, la palabra de Dios, la fuente de la palabra de Dios, los apoyos interiores de la palabra de Dios, las cualidades necesarias del predicador cristiano y modo de adquirirlas, los modales del cuerpo, los gestos. Por ejemplo, usted no puede predicar siendo sarcástico o siendo irónico o mofándose, ¿no? Tiene que tener una buena respiración, la voz, eh, cualidades intelectuales, tiene que leer la Biblia, leer el pasaje, ¿cierto? Saber aplicarlo. Bueno, todo eso enseña ese libro y el otro, que son 10 tomos, que se llama La Palabra de Cristo, del Monseñor Ángel Herrera Oria, muy bueno porque no solamente toma de la palabra de Dios, toma también de los padres de la iglesia, de los doctores de la iglesia y del magisterio. Y va según el calendario litúrgico. Entonces, por ejemplo, si le toca hablar de la Navidad, qué dijeron los padres de la iglesia de la Navidad, qué dice la Biblia de la Navidad, qué dice el magisterio de la Navidad, qué dicen los doctores de la iglesia de la Navidad. Entonces usted puede preparar una homilía o un mensaje, no necesario, y lo puede hacer para hablarlo a su familia, a sus amigos, sus vecinos, sus colegas, ¿cierto? Son muy buenos esos textos. Bien, em, después viene la profesión de fe, donde, ¿cierto? Recitamos toda la verdad que nosotros tenemos, ¿cierto? Eh, y es justamente antes de empezar la celebración eucarística,
es todos los misterios, toda la verdad que hemos recibido, ¿cierto? Del Señor. Ahora es un padre de la iglesia llamado San Cirilo de Jerusalén que habla de la relación entre el credo y la Biblia y dice lo siguiente, él dice que el símbolo o el credo dice que es una síntesis de la fe que no ha sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo, este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenido en el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso lo escribió San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo de Jerusalén también escribió un libro que se llama La escala espiritual, cómo ir subiendo de nivel espiritual, ¿ya? También lo cita el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 186. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros en el credo damos a conocer lo más esencial del contenido doctrinal de nuestra fe que profesamos. Y cada una de las afirmaciones son profundas y contiene, son muy densas en el sentido de que contienen otras muchas verdades. ¿Mm? Bueno, después viene la oración universal, conocida como la oración de los fieles o la plegaria de los fieles. Y esta oración tiene como meta ofrecer intercesiones por diversas necesidades de la iglesia y del mundo, ¿ya? Y esto lo hacemos de pie, ¿m? Y ahí estamos ejerciendo, fíjense cuál de los oficios estamos ejerciendo cuando participamos de esta oración universal. Estamos ejerciendo nuestro oficio sacerdotal porque una de las características del sacerdote es que intercede por otro. Yo oro por otro, yo ruego por otro, suplico por otro. Esa es una característica del sacerdote. Por lo tanto, cuando usted ruega por otro, está ejerciendo la función de sacerdote. Ruega por todos los hombres, por el Papa, por la Iglesia, por el Estado. Hay que orar también por nuestro presidente, por nuestros ministros, aunque no sean de nuestro agrado, por si acaso. Y no lo mando yo, y no sé si se lo he dicho antes, lo manda Pablo. Él dice claramente, exhorto, ¿ve? Exhorto es un consejo que da ahora en el presente que va a tener repercusiones futuras. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los que les caen bien y por los que les caen mal, por sus amigos, por sus enemigos, por los que les son simpáticos, por los que les son antipáticos, por todos los hombres. Acá dice reyes, pero pongamos presidente, por los presidentes y por todos los que están en eminencia, sus ministros. ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que orar por nuestras autoridades? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para poder tener libertad de, de culto, de ir a la iglesia, de poder hablar del Señor sin ser perseguidos. Por eso tenemos que orar por nuestros jueces. Tenemos que orar por ellos. ¿Y ahí qué es lo que estamos haciendo? Estamos siendo sacerdotes. Sacerdote le caracteriza la intercesión. Así que eh, ahora
se coloca después de la homilía y antes de la ofrenda del pan y el vino durante nuestra misa, ¿cierto? En este momento un diácono o un lector puede presentar varias intenciones o peticiones y la comunidad responde con una respuesta, te lo rogamos, óyenos. ¿Mm? Estas intenciones pueden variar, pero a menudo incluyen aspectos como la iglesia, los gobernantes, ahí están los gobernantes, los enfermos, los necesitados, los difuntos y las preocupaciones globales. ¿Mm? Hay una preocupación grande de todo lo que, por ejemplo, lo que está pasando en la Amazonía. ¿Viera usted cómo están botando árboles en las Amazonas? Era el pulmón verde del planeta. ¿Mm? Eso es global. Eh, el problema, el problema de lo que está aconteciendo con Rusia, Ucrania, ¿cierto? Tiene que ser nuestra preocupación. Entonces, la idea de la oración universal es llevar las intenciones y necesidades de la comunidad, la iglesia y el mundo ante el trono de la gracia. Tenemos que presentar rogativas ante el trono de la gracia. Entonces, es una oportunidad para que nos unamos todos en oración por una variedad de preocupaciones, mostrando la conexión entre la fe y la vida cotidiana, ¿cierto? Porque una fe que no se viva es una fe muerta, ¿cierto? La fe tiene que vivirse. Así que puede estar basada en eventos actuales, las lecturas bíblicas del día o en cosas generales de paz, bienestar y justicia. ¿Mm? Bien, y entramos ya a la última parte, que es la liturgia de la Eucaristía, que es el centro y culmen de la misa. Así lo define el catecismo, centro y culmen de la misa, en torno, en torno al cual gira toda la liturgia. ¿Mm? Por eso que es la segunda parte, la segunda gran parte de la misa en la tradición católica y en algunas otras denominaciones, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa y otras iglesias, ¿cierto? Eh, del Medio Oriente. ¿Mm? Por supuesto que es una parte central y significativa de toda la liturgia y donde uno expresa la acción de gracias y conmemoramos el sacrificio de Jesucristo en la última cena. ¿Ya? No olvidar eso. Y se compone de varias partes con un significado teológico y un significado espiritual bien particular. ¿M? Entonces se parte con el ofertorio. ¿M? Ofertorio viene de ofrecer. ¿M? Y el que marca el comienzo de la liturgia de la Eucaristía. ¿Y qué significa que lo que el ofertorio? Bueno, es una parte de la liturgia o de la misa en que el sacerdote ofrece a Dios el pan y el vino antes de consagrarlos. Y por supuesto, experimente la transubstanciación o sean transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ya? Por eso que el- y hay unos pensamientos muy hermosos relacionados con esto, porque cuando se presenta la hostia, que es el fruto de la tierra, de alguna manera estamos ofreciendo nuestro trabajo, porque nuestro trabajo nos permite comer el pan de cada día. Entonces nos hace pensar de que también allí estamos presentando porque el sacerdote nos está representando. Él está presentando el fruto de la tierra, ¿cierto? Porque fue hecho de trigo,
Entonces está presentando el trabajo, las manos. Pero y si una persona maneja el tractor, dirá usted, pero bueno, el que anduvo en el tractor tuvo que manejar, trabajar para hacer los surcos, para que en esos surcos se deposite el trigo y con el trigo se haga el pan. Por eso que al final también es una participación de eso es nuestro trabajo ofreciéndose al Señor que nos está representando en el sacerdote, ¿cierto? Y, y la presentación de estos dones, como insisto, representa la ofrenda de la comunidad de todos nosotros y la unión de la vida de los fieles con el sacrificio de Cristo. ¿Mm? ¿Qué es lo que el sacerdote, qué es lo que hace? Intercede y el sacerdote también ofrece, ofrenda. Y en la única persona que se dieron simultáneamente las dos cosas, sacerdote y ofrenda, fue en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se ofreció a sí mismo. Él como sacerdote ofreció, pero a sí mismo fue la ofrenda por el pecado nuestro. ¿Mm? Entonces, nosotros participamos de la vida de Cristo porque Él justamente murió para darnos vida. Por eso que es el pan de vida. Y nosotros estamos allí. Y nos invita a esto a reflexionar, en primer lugar, sobre la necesidad de nosotros ser una ofrenda para Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos, capítulo 12? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente o racional. ¿Qué es lo que tenemos que presentar como ofrenda al Señor? Nuestro cuerpo. El cuerpo no es suyo y el cuerpo no es mío. Los ojos no son suyos, mis ojos no son míos. Nuestra boca no es nuestra, todo es del Señor, porque fuimos comprados. Redención significa comprar pagando un alto precio que fue la sangre de Cristo. Entonces, uno de los, una de las ofrendas que tenemos que dar al Señor es nuestro cuerpo. Por lo tanto, nosotros no podemos entregar el cuerpo a cualquier cosa, porque no es nuestro, es del Señor. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, Pablo lo lleva a un límite, ¿ah? Lo lleva a un límite un poquito fuerte, pero es necesario. Y dice en su primera carta a los Corintios, dice, el cuerpo no es para la fornicación. Fornicar es tener relaciones sexuales no estando casado. El cuerpo que usted tiene, que yo tengo, no es para la fornicación. No es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de una prostituta. De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado grave, no es un pecado venial, porque todos los otros pecados son fuera del cuerpo, pero en cambio en la fornicación o en el adulterio, no solamente la persona se une físicamente con la otra persona, sino que también hay una unión espiritual, y esa unión espiritual contamina, y por eso dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois, que no sois de ustedes? O sea, vuestros cuerpos no son de ustedes, son del Señor. ¿Y por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que el ofrecimiento de los dones de la tierra nos hace pensar en que también tenemos que ofrecernos nosotros al Señor. Y por supuesto Dios puede actuar como quiera, cuando quiera y con los instrumentos que quiera, pero comúnmente se vale de la colaboración en plena libertad de conciencia de nosotros para realizar sus propósitos. ¿Mm? Bueno, así ocurre con el sacramento de la Eucaristía. El ofertorio no es el ofrecimiento de Cristo, sino el nuestro, en el ofertorio. Tomamos los elementos que hemos recibido de Él, ¿cierto? El fruto de la tierra, los llevamos al altar para que a partir de ello Dios logre el milagro de la Eucaristía. ¿Mm? Y nuestra ofrenda es indispensable. Sin ella Dios nunca podría realizar la consagración. Si el pan y el vino no estuvieran en el altar, Dios no podría hacerse hombre nuevamente, no podría realizar su muerte y su pasión delante de nosotros. Él necesita nuestra ofrenda, necesita que llevemos el pan y el vino, pero también que llevemos todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todas nuestras fuerzas puestos allí, ¿cierto? Y bueno, ¿cuál es? El sacerdote dice: recibe, Padre Santo, nuestra ofrenda en conmemoración de tu Hijo, un sacrificio que te presentamos como un memorial de su pasión, en el cual te ofrecemos lo que Él nos ha dado, el pan de vida y el cáliz de la salvación. Recuerde que el Señor Jesucristo como hombre tuvo que beber el cáliz hasta lo último. Y ese beber el cáliz, ¿qué es lo que era? Todo el sufrimiento. Por eso que el Señor en la cruz no quiso beber la hiel mezclado con vinagre, porque la hiel mezclada con vinagre era un anestésico para aminorar el dolor y sufrieran menos los crucificados. Y el Señor no quiso beberlo, no quiso anestésico, para que después no dijera: no, pues si el Señor no sufrió todo porque evitó el sufrimiento, porque tomó ese anestésico. No, el Señor, dice el Evangelio, no lo bebió, no quiso beberlo, quiso experimentar todo el sufrimiento, todo, hasta lo más mínimo. A él se le descoyuntaron los huesos, su lengua se le pegó al paladar, cada respiración le tiraba los clavos de las manos y de los pies, y quiso experimentar todo el dolor, todo, sin anestesia, sin la hiel mezclada con vinagre que le ofrecían los romanos. Entonces él se tomó todo el cáliz,
del sufrimiento, que fue el cáliz de nuestra salvación. Entonces, Él llevó todas nuestras injusticias sobre sí, dice Pedro. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice Pedro, para que nosotros pudiésemos ser libertados y salvados. Entonces, eso es lo que se tiene que recordar en esos momentos tan solemnes, tan que fueron de tanto dolor para él y para el Padre. El Padre lo vio con todos los pecados de nuestros sobre su Hijo y lo dejó de lado. Por eso el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después viene la plegaria eucarística, ¿cierto? Que es una oración solemne en la que el sacerdote, en nombre de todos los fieles, invoca al Espíritu Santo sobre los dones del pan y el vino, y así trae a la memoria la última cena del Señor con sus discípulos y realiza la consagración, transformando el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor, ¿cierto? Se invoca al Espíritu Santo. Bueno, de los cuatro reformadores, me voy a ir para el lado de los hermanos separados, de los cuatro reformadores, Lutero, Calvinio, Zwinglio y Melanchthon, el que más se parece es Calvino, porque Calvino habla de la invocación del Espíritu Santo sobre los elementos, pero los otros puntos de vista no, ¿ya? Pero eso es lo que hace la plegaria eucarística, se invoca al Espíritu Santo repitiendo las mismas palabras del Señor, las mismas, para que efectivamente se produzca lo que posteriormente se llamó la transubstanciación, que es un término teológico técnico para indicar de que las especies se mantienen por fuera igual, pero hay un cambio en la sustancia, ¿cierto? Hay libros de plegaria eucarística, por ejemplo, aquí yo tengo uno, todo el recorrido, ¿de dónde viene la plegaria eucarística? Se dice que la más antigua de las plegarias eucarísticas que fueron como una antesala fue la bendición que dio Abraham. Eh, l- Se lo voy a... Y mire qué interesante, acá hay una figura anticipada de la Eucaristía, mire. Esto está en Génesis capítulo 14. Bueno, la cosa es que Abraham oró 6 veces, fue una oración repetida 6 veces, y lo único que fue cambiando el número porque estaba intercediendo por su sobrino Lot que estaba en Sodoma y Gomorra. Y el Señor le contestó y luego él sale a guerrear, a buscar a su sobrino, guerrea con los reyes de ese tiempo que estaban en la llanura de Sinar, actualmente Irak, y entonces recobra todos los bienes y también a los su pariente y sus bienes y las mujeres, o sea, recuperó todo Abraham. Y fue con 318 personas nomás a combatir. Estoy leyendo, estoy citando Génesis 14. Ahora, cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y de los reyes con él estaban, salió el rey de Sodoma, del rey de Sodoma. ¿Este sabe lo que significa Sodoma? A recibirlo, a recibir a Abraham al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y cuando el rey de Sodoma, un rey corrupto,
degenerado, sale al encuentro para ir a recibir a Abraham. En esos momentos irrumpe Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y ese rey que iba a tener, que evitó que el rey de Sodoma, entre comillas, bendijera a Abraham. Se puso entre medio, y ¿qué es lo que hizo Melquisedec? Sacó pan y vino. ¿Qué es lo que es pan y vino? La Eucaristía, bo. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec está bendiciendo a Abraham. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que tenía, a Melquisedec. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he levantado mi mano a Dios, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, no me quiero contaminar con nada de lo tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. ¿Qué le parece? Entonces, justo aparece Melquisedec para que participe de una Eucaristía, se le abre el entendimiento a Abraham para que no tome ninguna cosa de un rey maldecido y de una ciudad maldecida. Eso aprendió él con esa Eucaristía de pan y vino que tuvo con Melquisedec. Y esa es la primera oración eucarística, o mejor dicho, la antesala de lo que va a ser después más adelante en la plegaria eucarística. Y ya hay varias en la Biblia. Por eso que es tan hermoso esto, porque el trasfondo, el inicio, el origen, las causas vienen de muchos siglos atrás. Está todo preparado por el Señor. Así que, bueno, dentro de la iglesia hay varias plegarias disponibles, pero por supuesto todas siguen una estructura, tienen un hilo en común, contienen elementos esenciales como la narración de la última cena y la consagración. Y termino con esto. A continuación viene la anamnesis. ¿Qué es lo que es la anamnesis? Es una palabra griega que significa memoria o recuerdo, porque en esos momentos de la Eucaristía uno tiene que traer a la memoria, tiene que recordar los pasajes de las Escrituras en Mateo 26, en Juan capítulo 13, ¿cierto? En 1 Corintios 11, que hablan de la cena del Señor. Y eso yo lo tengo que traer a la memoria, por eso se llama anamnesis. Se lo voy a mostrar, se lo voy a mostrar aquí en el original. Esperemos un ratito y con eso estamos. Entonces voy a compartir con ustedes Lucas 22, en griego, por supuesto. Lucas 22, versículo 19. Se lo voy a mostrar al tiro, esperen un ratito, lo ando buscando y ahora lo comparto con ustedes. De ahí viene la famosa palabra anamnesis. Eh, Me parece que aquí estamos. A ver, acá está. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
Y mire lo que tenemos acá en griego. Aquí está, lo traduce como recuerdo. Y ahí está la palabra anamnesis, pero como está conjugado, es anamnesin. A esto estén haciendo hacia adentro mi recuerdo. Si uno lo traduce así como Tarzán, digamos, ¿cierto? Se lo traduce palabra por palabra, pero ahí está la palabra anamnesia, el recuerdo, la memoria. Entonces uno pincha acá, ahí está anamnesis, que dice memoria, recolección, recuerdo. Porque en esos momentos, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Justamente traer, es una parte de la plegaria eucarística, ¿cierto? Tenemos que traer los acontecimientos de esa última cena y de los sufrimientos del Señor, lo que padeció en la cruz, todo eso todo eso se hace. ¿M? Eh, o hay que hacerlo. Entonces, los fieles somos invitados ¿a qué? A recordar y celebrar la pasión, muerte y resurrección de Cristo como un acto de adoración y acción de gracia. Eso tenemos que, por eso que a mí personalmente no me gustan las misas muy cortas. ¿Sabe por qué? Porque para reflexionar, ¿qué les dije yo? Es pensar detenidamente y en forma profunda. Y si el sacerdote corre, ¿cuándo yo voy a profundizar en el misterio de la pasión, en el misterio de su sufrimiento, en el misterio de la resurrección? No voy a estar tratando de penetrar en algo y ya se pasó a otra acción litúrgica, luego a otra y luego a otra, y al final quedé, no profundicé mucho en la liturgia. Si ese es el problema de hacerlo muy rápido y de andar rápido. Fíjese que, por ejemplo, el Padre Pío empezaba a las 5 de la mañana a hacer la misa, la terminaba como a las 7 de la mañana, porque se daba el tiempo para que la gente reflexionara. Pero ahora toda la gente anda apurada. Lo más raro es que ahora hay más medios para que uno, ¿cierto?, disponga de más tiempo y sucede que ahora tenemos más tecnología y tenemos menos tiempo. Y antes la gente tenía menos tecnología y tenía más tiempo. Entonces no se puede profundizar a hacer una anamnesis como corresponde. Pero bueno, hay que pedir al Señor de que las cosas cambien. Bien, hermano, eso voy a, a parar la grabación. Eso es lo que yo tenía. Traté de avanzar lo más posible. Quizás me aceleré un poquito, pero había que hacerlo. De repente hay que acelerarse. Pero quise considerar estos aspectos que son para mí es muy importante. Y los padres de la iglesia lo que más enfatizan es centrarse en lo que le costó al Señor Jesucristo salvarnos, los sufrimientos de Él, todo lo que Él pasó, que no fue fácil, ¿cierto? Bien, voy a parar la grabación.